En el fondo, estamos tan inmersos en nuestras imágenes psíquicas que no podemos penetrar la naturaleza de las cosas que nos son exteriores. Todo lo que llegamos a conocer no está formado más que de materiales psíquicos. La psique es la entidad real en grado sumo, puesto que es la única inmediata. En esta realidad, en la realidad del psiquismo, es en la que el psicólogo debe apoyarse. Si queremos ahondar más en esta última noción, pronto veremos que ciertas representaciones o imágenes emanan de un mundo reputado físico, del que nuestro cuerpo forma igualmente parte, mientras que otros provienen, sin que por ello sean menos reales, de una fuente llamada espiritual, aparentemente distinta del mundo físico. Imaginar el coche que deseo comprar, o el estado en que se encuentra de momento el alma de mi padre fallecido, irritarme por un obstáculo exterior o por un pensamiento íntimo, forma parte, psíquicamente hablando, de una misma realidad. La única diferencia es que en un caso las representaciones o sentimientos se relacionan con el mundo de las cosas físicas y en el otro con el mundo de las cosas espirituales. Si desplazo mi noción de realidad y la centro en la psique, entonces solo esta noción está el supuesto y el conflicto entre la naturaleza y el espíritu como principios explicativos se resuelve por sí mismo. Naturaleza y espíritu no son ya en tal caso sino las designaciones de origen de los contenidos psíquicos que se concentran en mi conciencia. Cuando una llama me quema, no dudo ni un instante de la realidad del fuego, pero cuando temo la aparición de un fantasma, me refugio al abrigo del pensamiento de que no es más que una ilusión. Ahora bien, el fuego es la imagen psíquica de un proceso objetivo cuya naturaleza física, en último análisis, no es desconocida. Del mismo modo, mi miedo al fantasma, imagen psíquica de un proceso mental, es tan real como el fuego, y el temor que siento tan real como el dolor originado por el fuego. La operación mental a la que se reduce. En último término, el miedo al fantasma me es tan desconocida como la naturaleza última de la materia. No se me ocurre explicar la naturaleza del fuego de otro modo que por nociones químicas y físicas. Tampoco se me pasa por la cabeza explicar mi miedo al fantasma de otro modo que por factores psíquicos. El hecho de que solo la experiencia psíquica sea inmediata y de que, en consecuencia, la única realidad inmediata no pueda ser sino de orden psíquico, explica por qué el hombre primitivo siente los espíritus y las influencias mágicas con la misma concreción que los acontecimientos exteriores. El primitivo no ha dividido todavía su experiencia original en contrastes irreductibles. En su universo el espíritu y la materia se compenetran y los dioses pueblan los bosques y los campos. Es semejante todavía a un niño recién nacido, envuelto como la crisálida por su capullo, por los sueños de su alma y por el mundo, tal como es realmente, anterior a la desfiguración que le infligen las dificultades de conocimiento de un entendimiento incipiente. De la disgregación del mundo original en espíritu y naturaleza, el mundo occidental ha salvado la naturaleza, en la que cree por temperamento y en la que se ve cada vez más enredado a través de todas sus tentativas dolorosas y desesperadas de espiritualización. El mundo oriental, por su parte, ha elegido el espíritu, decretando que la materia no es sino maya, y se ha entumecido en su sueño, en medio de la miseria y de la sociedad asiáticas. La tierra, sin embargo, es una, y así como Oriente y Occidente no han logrado desgarrar a la humanidad una en dos mitades adversas, así también la realidad psíquica persiste en su unidad originaria. Espera a que la conciencia humana progrese
desde la creencia en una mitad y la negación de la otra hacia el reconocimiento de las dos en tanto que elementos constitutivos del alma única. La idea de la realidad psíquica, si se le prestara la atención que merece, constituiría, sin duda, la conquista más importante de la psicología moderna. Creo que la difusión de esta idea no es más que una cuestión de tiempo. Esta fórmula se impondrá, pues solo ella permite apreciar las múltiples manifestaciones psíquicas en sus particularidades esenciales. Fuera de esta concepción, es inevitable que sea violentada, según el caso, una u otra mitad de lo psíquico. Con esa fórmula adquirimos la posibilidad de hacerle justicia al aspecto de lo psíquico expresado en las supersticiones, la mitología, las religiones y la filosofía. Y ciertamente no es cosa de subestimar este aspecto del alma. La verdad sensorial le basta, acaso, a la razón, pero no revela jamás un sentido de la existencia humana que, al conmover y expresar al corazón, implicaría su adhesión. Las fuerzas del corazón son a menudo los factores que en última instancia llevan a la decisión, tanto en el bien como en el mal. Cuando no acuden en ayuda de nuestra razón, ésta queda la más de las veces impotente. ¿Acaso la razón y nuestras buenas intenciones nos han preservado de la guerra mundial o de cualquier otro absurdo catastrófico? ¿Han nacido acaso de la razón las mayores transformaciones espirituales y sociales? ¿Es la razón quien ha presidido la transformación de la vida económica antigua para conferirle la forma que tuvo en la Edad Media o la expansión casi explosiva de la cultura islámica? Como médico, naturalmente, no me afectan de un modo inmediato estas cuestiones universales. De quien yo debo ocuparme es del enfermo. Hasta el presente era un prejuicio corriente en medicina el afirmar que se podía, que se debía curar y cuidar la enfermedad en sí. Pero en los últimos tiempos, voces autorizadas se han alzado acusando de errónea esta opinión y recomendando el tratamiento no de la enfermedad, sino del individuo. Esta necesidad se nos impone también en el tratamiento de los males psíquicos. Considerar la enfermedad visible no es nada si nuestra mirada no abarca al individuo entero, pues nos hemos visto precisados a admitir que el mal psíquico no consiste en fenómenos localizados, estrechamente circunscritos, sino que, por el contrario, estos fenómenos son otros tantos síntomas de una actitud profundamente defectuosa en algún aspecto de la personalidad total. Una verdadera curación no se puede, pues, esperar de un tratamiento que considere solo los síntomas. Solo se puede esperar del tratamiento de la personalidad total. Recuerdo a este respecto un caso muy instructivo. Se trataba de un joven extremadamente inteligente que, habiéndose entregado con interés a un estudio concienzudo de la literatura médica sobre el tema, había realizado un análisis circunstanciado de su neurosis. Me trajo el resultado de sus reflexiones en forma de una monografía notablemente escrita y, por así decirlo, lista para la imprenta. Me rogó que leyera su manuscrito y que le dijera por qué no estaba todavía curado cuando sus conocimientos científicos le decían que debía estarlo. Tras la lectura, tuve que confesarle que si a un enfermo le bastara para curarse comprender la estructura causal de su neurosis, desde luego él debería estar incontestablemente libre de sus males. Si no lo estaba, ello se debía sin duda a algún error cardinal concerniente a su actitud general respecto a la vida y situado aparentemente al margen de la etiología sintomática de su neurosis. No sin sorpresa supe que su anamnesis, que solía pasar el invierno en Saint-Moritz o en Niza, le pregunté quién pagaba estas estancias y resultó ser una pobre institutriz que le amaba y que ahorraba a costa de su comida día a día el dinero necesario para las vacaciones del joven.
El motivo de su neurosis se hallaba en esta amoralidad que explicaba, además, la ineficacia de la comprensión científica. En este caso, el fallo inicial residía en la actitud moral. El enfermo juzgó mi opinión muy poco científica, ya que la moral no tenía nada que ver con la ciencia. Creía que, en nombre del pensamiento científico, se podía eliminar una inmoralidad que, en el fondo, él mismo no soportaba y que se podía pretender que no había conflicto, puesto que la mujer que le amaba le daba gustosa aquel dinero. Podemos entregarnos a este respecto a todos los raciocinios científicos que queramos, pero ello no impedirá que la mayoría de los seres civilizados no soporten semejante actitud. La actitud moral es un factor real que el psicólogo debe tener en cuenta si no quiere arriesgarse a las mayores equivocaciones. Lo mismo sucede de hecho con ciertas convicciones religiosas, que racionalmente infundadas, no por ello dejan de representar para ciertas personas una necesidad vital. Estamos, una vez más, ante realidades psíquicas capaces tanto de causar como de curar enfermedades. ¿Cuántas veces he oído a un enfermo exclamar: si conociera el sentido y el objetivo de mi existencia, no tendría que soportar estos trastornos nerviosos? Poco importa ser rico o pobre, tener familia y situación o no tenerla, pues lo que es preciso es que ello baste para dar un sentido a una vida. Se trata aquí más bien de la necesidad irracional de una vida llamada espiritual, que no se encuentra ni en las universidades, ni en las bibliotecas, ni siquiera en las iglesias. No puede aceptar lo que se le ofrece, cosas que hablan al intelecto sin conmover al corazón. En tal caso, el reconocimiento exacto por el médico del factor espiritual es de una importancia absolutamente vital, importancia que el inconsciente del enfermo subraya al producir, por ejemplo, en los sueños, contenidos cuya naturaleza debe ser calificada en cuanto a lo esencial de religiosa. Desconocer el origen espiritual de tales contenidos conduciría a un tratamiento equivocado y a un fracaso. En efecto, las representaciones espirituales generales son un elemento constitutivo indispensable de la vida psíquica. Se hallan en todos los pueblos que gozan de una conciencia ya algo liberada. Por eso, su ausencia parcial o incluso su negación incidental en los pueblos civilizados deben considerarse como un signo de decadencia. La psicología, en su desarrollo actual, se preocupa especialmente del condicionamiento físico del alma. En el futuro, la tarea de la psicología será estudiar el condicionamiento espiritual de las operaciones psíquicas. Pero la historia natural del espíritu se encuentra hoy todavía en un estado comparable al de las ciencias naturales del siglo XIII. Estamos apenas comenzando a confrontar experiencias. Si la psicología moderna puede gloriarse de haber arrancado hasta el último velo que disimulaba la imagen del alma, este es sin duda el que ocultaba su apariencia biológica de los ojos de los sabios. Podemos comparar la situación actual con el estado en que se encontraba la medicina en el siglo XVI, al iniciarse la anatomía, y cuando la fisiología estaba todavía en el limbo. De modo parecido, nosotros no tenemos sino algunas apreciaciones sobre la vida espiritual del alma. Hoy sabemos, es cierto, que se dan en el alma operaciones de metamorfosis condicionadas espiritualmente y que se hallan, entre otras, en la base de las iniciaciones bien conocidas en la psicología de los primitivos o de los estados engendrados por el yoga. Pero todavía no hemos logrado definir las leyes singulares a las que obedecen. Solo sabemos que la mayoría de las neurosis están relacionadas con una perturbación de estos procesos. La investigación psicológica no ha logrado librar al rostro del alma de sus velos múltiples, pues ésta es lejana, inabordable y oscura, como todos los secretos profundos de la vida. Lo que podemos hacer es decir
lo que ya hemos intentado y lo que pensamos emprender en el futuro para acercarnos a la solución de este enigma impenetrable. Reconquista de la conciencia. En el dominio psicológico, siempre he sentido una extremada dificultad en comunicar a mi auditorio cosas asequibles al gran público. Ya tropezaba con esta dificultad cuando, siendo un joven médico, me encontraba en el asilo de alienados. En efecto, todo psiquiatra descubre con asombro que su opinión sobre la salud mental y sus trastornos no es tenida por competente y que la gente común pretende saber mucho más que él sobre esta materia. El enfermo, le dicen, todavía no se sube por las paredes, sabe dónde se encuentra, reconoce a sus parientes, ni siquiera ha olvidado su nombre. No está pues seriamente afectado, sino solo un poco triste o un poco exaltado, y la idea del psiquiatra de que su enfermo padece tal o cual enfermedad no es más que un profundo error. Esta frecuente constatación se ha extendido ya al dominio psicológico. Aquí las cosas son todavía mucho peor, pues todo el mundo pretende con gran seguridad que la psicología es precisamente lo que él conoce mejor. Psicología es siempre para el que acaba de llegar su psicología, que él es el único en conocer, cualquiera que sea la psicología a secas existente. Por instinto, todo hombre supone que su constitución psíquica, por personal que sea, pertenece a la condición humana, y que cada uno dentro del conjunto es semejante a los demás, es decir, a él mismo. El hombre espera esta semejanza de su mujer, la mujer del hombre, los padres de los hijos de los padres, etc. Es como si cada uno mantuviera con su mundo interior las relaciones más inmediatas, íntimas y pertinentes, y como si el alma personal representara el alma de toda la humanidad, de suerte que no hubiera obstáculo en conferir, por generalización, un valor universal a lo que se encuentra en sí mismo. El sujeto expresa de un asombro sin límites. Se siente entristecido, asustado e incluso exasperado cada vez que esta regla no se confirma manifiestamente, es decir, cada vez que descubre que otro ser es realmente otro. Las diversidades psíquicas no despiertan por lo general el interés que se concede a simples curiosidades, más o menos atractivas. Se las siente más bien como penosas y casi insoportables, o incluso como intolerables, falsas y condenables. Un comportamiento que difiere de una manera manifiesta de la norma general y admitida produce el efecto de una perturbación introducida en el orden del mundo. Es como un error que debe ser reparado lo antes posible, como una falta que es un deber renunciar y reprimir. Hay incluso, como es sabido, importantes teorías psicológicas cuyo principio supone la similitud en otro lugar y en todo tiempo del alma. Hay motivos, pues, para explicarla, cualesquiera que sean las circunstancias, desde un solo punto de vista. La monotonía aplastante postulada por semejantes teorías está contradicha por la diversidad individual, que en el dominio psíquico llega a lo infinito. No obstante, prescindiendo de estas variaciones individuales, una de las teorías a las que aludo explica principalmente la fenomenología psíquica por la biología del instinto sexual, Freud, mientras que otra, Adler, se basa en la no menos conocida voluntad de poder. Esta contradicción conduce a ambas teorías a encerrarse en su principio inicial y a pretender que fuera de ella no hay salvación. Cada una de ellas niega el fundamento de la otra, y uno se pregunta en vano, a primera vista, cuál de las dos es la verdadera. Por mucho que los sostenedores de los dos partidos se esfuercen recíprocamente por ignorarse, su actitud no basta para eliminar la contradicción. La clave del enigma es, sin embargo,
de una simplicidad desconcertante. Cada una de estas dos teorías tiene razón, en su sentido, al describir una psicología conforme a la de sus partidarios. Es libremente ilustrada la célebre frase del Fausto: «Te pareces al espíritu que concibes». Pero volvamos a ese prejuicio, por así decirlo, inexpugnable, del sentido común, de que todo en los demás es igual que en uno mismo. Aunque en general se concede sin dificultad la diversidad de las almas humanas, no por ello se olvida perpetuamente en la práctica que el otro es, en realidad, otro ser, cuyos sentimientos, pensamientos, percepciones y deseos son diferentes de los nuestros. Hay incluso teorías científicas, como hemos visto, que llegan hasta suponer que a todos nos aprieta el zapato en el mismo sitio. Junto a estas querellas intestinas entre concepciones psicológicas divertidas en último término, hay numerosos postulados de igualdad, plenos de consecuencias sociales y políticas que olvidan con gran ligereza la existencia de las almas individuales. En lugar de irritarme en vano ante semejante estrechez de puntos de vista, me he extrañado de su existencia y me he dedicado a buscar los motivos a los que se puede achacar. Esta manera de considerar el problema me ha conducido a estudiar la psicología de los pueblos primitivos. En efecto, desde hace mucho tiempo me sorprendió ver que lo que inclina la más de las veces al hombre hacia el prejuicio de igualdad de estructura psicológica y de identidad es en parte cierta ingenuidad. En la humanidad primitiva, este prejuicio se extiende, en efecto, no solo a todos los hombres, sino también a las cosas de la naturaleza, a los animales, a las plantas, a los ríos, a las montañas, etc. Todo posee algo de psicología humana, hasta los árboles y las piedras que están dotados de palabra. Y al igual que entre los humanos, hay algunos que se apartan manifiestamente de la norma común y que pasarán por ser magos, hechiceros, jefes de clanes o medicine mem. Así también, entre los animales habrá coyotes médicos, pájaros médicos, lobos hechiceros, etc. Títulos honoríficos que solo se confieren a un animal si se comporta de forma inusitada, contraviniendo el prejuicio tácito de la igualdad. Este prejuicio es manifiestamente una supervivencia poderosa de un estado de espíritu primitivo que se basa, en el fondo, en una diferenciación insuficiente de la conciencia individual. La conciencia individual, o conciencia del yo, es una conquista tardía de la evolución. Su forma original es una simple conciencia de grupo, todavía tan rudimentaria en ciertas tribus contemporáneas, que ni siquiera se dan un nombre propio que los distinga de las poblaciones vecinas. Así he encontrado en África Oriental una pequeña tribu que se llamaba a sí misma la gente que está aquí. Esta primitiva conciencia del grupo se perpetúa en la conciencia familiar moderna. Es frecuente encontrar familias en las que sería difícil caracterizar individualmente a sus miembros de otra forma que mediante su apellido, lo que por otra parte no parece afectar mucho a los interesados. La conciencia del grupo, en el seno de la cual los individuos son perfectamente intercambiables, no representa el peldaño más bajo de la conciencia. Testimonia ya, al contrario, cierta diferenciación. El primitivismo más rudimentario posee sin duda una especie de conciencia difusa de las cosas y del universo, unida a una inconsciencia total del sujeto sometido a las representaciones. A este nivel no hay persona actuante, sino solo acontecimientos. Cuando doy por descontado que lo que a mí me gusta conviene también a otros, tal suposición constituye una supervivencia notable de la noche originaria de la conciencia, de esa época en la que no existía todavía ninguna diferencia perceptible entre el yo y el tú, y en la que todos los seres pensaban, sentían y querían lo mismo.
¿Sucedía que el vecino no estaba orientado paralelamente? Se originaba una turbación. Nada provoca tanto pánico en los primitivos como lo extraordinario, tras lo que captan inmediatamente el peligro hostil. Esta reacción originaria sobrevive a sí mismo en nosotros. ¿Con qué facilidad nos ofendemos si no se comparte nuestra convicción? Nos sentimos heridos cuando a alguien no le parece bello lo que nosotros alabamos por su belleza. Todavía hoy perseguimos a cualquiera que no piense de acuerdo con nuestros pensamientos. Seguimos queriendo imponer a los demás las opiniones que deben tener, queriendo convertir a los pobres paganos con objeto de salvarles del infierno, que es, creemos con seguridad, la suerte que les espera. Experimentamos incluso un miedo abominable ante la idea de quedarnos solos frente a nuestra convicción. La igualdad psíquica de los hombres es un postulado tácito, una convención no formulada, pero existente, que proviene de la inconsciencia originaria del ser. En la humanidad de los orígenes había algo así como un alma colectiva en el lugar de nuestra conciencia individual, que no emergió sino gradualmente en el transcurso del progreso de la evolución. La condición primordial de la existencia de la conciencia individual es su diferenciación respecto a la conciencia de los otros. Así pues, se podría comparar la génesis de la evolución psíquica con un cohete que estalla ya al final de un haz de estrellas multicolores. La psicología, en tanto que ciencia empírica, es de fecha muy reciente, apenas si tiene 50 años y está todavía en mantillas. La hipótesis de la igualdad, hasta entonces dominante, impidió su desarrollo más precoz. Por ello se puede apreciar hasta qué punto la diferenciación de la conciencia es de fecha reciente. Apenas acaba de surgir penosamente del sueño originario. Está adquiriendo lenta y torpemente noción de sí misma. Acunarse en la ilusión de que se ha alcanzado alguna cima sería una locura. Nuestra conciencia contemporánea no es sino un recién nacido que empieza a decir yo. Reconocer hasta qué grado increíble las almas humanas son diferentes entre sí fue una de las experiencias más impresionantes de mi vida. Si la igualdad colectiva no fuera un hecho originario y la fuente primera y la madre de todas las almas individuales, solo sería una gigantesca ilusión. Pero a pesar de toda nuestra conciencia individual, no deja de perpetuarse inquebrantablemente en el seno del inconsciente colectivo, comparable a un mar sobre el cual la conciencia del yo navegara cual un navío. Por eso nada, o casi nada del mundo psíquico originario ha desaparecido. Al igual que los mares separan los continentes con su inmensidad y los rodean como a islas, así la inconsciencia originaria asalta por todas partes a las conciencias individuales. En el cataclismo de la demencia, el mar originario se lanza en oleadas desencadenadas al asalto de la isla que apenas emerge y la traga. En el transcurso de los trastornos nerviosos, hay diques que se rompen y campos fértiles que son devastados por la inundación. Los neuróticos son, sin excepción, habitantes de las costas, los más expuestos a los peligros del mar. Las llamadas personas normales habitan en el interior de las tierras, en un suelo seco y elevado, al borde de lagos y de ríos apacibles. Ninguna marejada, por poderosa que sea, puede alcanzarles, y el mar está tan lejos que llegan a negar su existencia. La identificación con el yo puede ser tan profunda que los lazos que unen a la humanidad se aflojan y los hombres se alzan unos contra otros. Es grande la tendencia a que esto se produzca, pues las voluntades individuales no son nunca completamente idénticas y, para el egoísmo primitivo, está claramente establecido que no es nunca el yo, sino siempre otro quien debe.
La conciencia individual está rodeada por los abismos del inconsciente como por un mar amenazador. No está segura ni inspira confianza más que en la apariencia. En realidad es algo frágil, vacilante sobre su base. En ocasiones basta simplemente un poderoso afecto para perturbar de la forma más sensible el estado de equilibrio de la conciencia. El lenguaje lo expresa perfectamente. La cólera me ha puesto fuera de mí, me ha sacado de quicio. No se le conocía ya, se lo llevaban los demonios, se salió de sus casillas. Hay cosas que le ponen a uno loco, no sabía ya lo que hacía, etc. Todas estas frases corrientes muestran con cuánta facilidad una impresión quebranta la conciencia del yo. Estas perturbaciones causadas por las impresiones no sobrevienen, desgraciadamente, solo por accesos, sino que pueden revestir un carácter crónico que engendra transformaciones duraderas de la conciencia. Debido a conmociones psíquicas, zonas enteras de nuestra naturaleza pueden hundirse en lo inconsciente y desaparecer de la superficie de la conciencia para años, incluso decenas de años. De ello pueden derivarse transformaciones duraderas del carácter. Por eso se dice, y con razón, desde tal o cual acontecimiento parece otro hombre. Semejantes desventuras no se dan solo en sujetos que llevan el lastre de una grave herencia o en neuróticos, sino también en personas consideradas normales. Las perturbaciones suscitadas por las conmociones se llaman en lenguaje técnico fenómenos de disociación. En el curso de los conflictos psíquicos aparecen fallas de esta naturaleza que amenazan con arruinar la estructura quebrantada de la conciencia. El habitante del interior, del mundo normal, que se jacta de no acordarse del mar, no vive tampoco sobre un terreno seguro, sino sobre un suelo friable en el que en cualquier momento, por alguna hendidura continental, el mar puede precipitarse poderosamente. El primitivo conoce este peligro por la vida de su tribu y gracias a su psicología propia. Son los perils of the soul, los peligros del alma, según el término técnico, entre los que cabe distinguir la pretendida pérdida del alma y la posesión. Ambos son signos de disociación. En el primer caso, el primitivo dice que un alma le ha abandonado, que ha emigrado. En el segundo, que un alma con gran contrariedad por su parte ha inmigrado a él. Esta manera de expresar las cosas es, sin duda, un poco insólita, pero designa bastante bien estos síntomas que hoy llamamos fenómenos de disociación o estados esquizoides. Tales fenómenos no son síntomas absolutamente morbosos y se dan también en las latitudes de lo normal. Son en este caso transformaciones del sentimiento general de las cosas, saltos irracionales del temperamento, conmociones imprevisibles, aversiones súbitas, agotamientos psíquicos, etc. Se puede observar incluso fenómenos esquizoides análogos a la posesión del primitivo en el hombre considerado normal. Pero este no es tampoco invulnerable al demonio de la pasión, ni está al abrigo de la posesión, aunque solo sea por una fatalidad, por un vicio, por una convicción exacerbada, en resumen, por todo un haz de posibilidades que abren un abismo profundo entre él y los otros, suscitando un doloroso desgarramiento de su alma. La escisión del alma es para el primitivo lo mismo que para nosotros algo incongruente y enfermizo. Nosotros la denominamos conflicto, nerviosismo, demencia. No fue por error por lo que el relato bíblico de la creación estableció una armonía plena y entera entre las plantas, los animales, los hombres y Dios en el símbolo del paraíso, al comienzo de todo devenir psíquico, y por lo que discernió el pecado fatal en ese primer asomo de conciencia. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal.
Para el espíritu ingenuo, pecar era necesariamente romper la ley, la unidad sagrada de la noche originaria, hecha de una conciencia vaga, difusa de las cosas y del universo. Era la rebelión satánica del individuo contra la unidad. Era un acto hostil de lo inarmónico contra lo armónico, una ruptura de la alianza universal. Y por ello, en la maldición divina se dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, y ésta te aplastará la cabeza y tú la herirás en el talón. Y sin embargo, la conquista de la conciencia fue el fruto más precioso del árbol de la vida, el arma mágica que confirió al hombre su victoria sobre la tierra y que le permitirá, esperémoslo así, por lo menos, una victoria todavía mayor sobre sí mismo. Conciencia individual significa ruptura y hostilidad. La humanidad ha hecho innumerables veces, tanto en su conjunto como en actos aislados, la penosa y vivaz experiencia de ello. En el individuo, el período de disociación es un período de enfermedad. Lo mismo ocurre en la vida de los pueblos. Sería difícil negar que los tiempos actuales no son también una de estas épocas de disociación y de enfermedad. La situación política y social, la dispersión religiosa y filosófica, el arte y la psicología modernas, todo confirma esta opinión. Quienquiera que posea, aunque solo sea una parcela de sentimiento de responsabilidad humana, ¿puede sentirse a gusto? Con toda sinceridad, es preciso incluso confesar que nadie se siente a gusto en este mundo contemporáneo. El malestar, por otra parte, es creciente. Crisis es un término médico que designa siempre un momento peligroso de la enfermedad.